padres, madres de familia, alumnos en general del Colegio José Carlos Mariátegui. Hoy vamos a dar una charla que lleva como título Ansiedad en tiempos de cuarentena. La realidad en la cual estamos viviendo hoy en día es un tiempo complicado, de tal manera que tenemos muchas personas que están viviendo con niveles de ansiedad totalmente altos y que se manifiestan tanto en síntomas físicos, cognitivos y emocionales. Por tal motivo, hemos visto muy importante realizar esta charla que lleva como título Ansiedad en tiempos de cuarentena. Por tal motivo, vamos a empezar definiendo qué es la ansiedad. Bueno, se define la ansiedad como una respuesta de anticipación involuntaria frente a estímulos. Estos estímulos pueden ser tanto internos, estamos hablando de pensamientos, sensaciones, o también pueden ser estímulos externos. Y lo común denominador es que esos estímulos son percibidos como peligrosos. Estos peligros percibidos pueden ser tanto reales o imaginarios, pero la ansiedad en sí consiste como una señal de alarma que hace que la persona se anticipe para poder tomar las medidas necesarias y así de esa forma enfrentar el problema. Entonces, muchos dirán, si la ansiedad me anticipa para poder tomar las medidas necesarias y enfrentar el problema, entonces, ¿qué de malo hay con la ansiedad? ¿Cuándo entonces la ansiedad se convierte en un problema? Ahí está el punto para poder seguir tratando. Entonces, la ansiedad se vuelve problemática cuando su intensidad es demasiado elevada, cuando aparece con demasiada frecuencia o cuando la situación sobrepasa la capacidad de adaptación de la persona. Pueden entonces aparecer síntomas. Los síntomas son a nivel físico, a nivel emocional, psicológico, a nivel cognitivo. Saber por qué ocurren estos síntomas va a ser muy importante, muy útil para poder afrontarlos mejor. Entonces, también es bueno saber cuáles son los síntomas físicos más comunes durante una crisis de ansiedad. ¿Cuáles son aquellos síntomas comunes? Pero para ello, un paréntesis. Es bueno saber, en primer lugar, descartar que todos estos síntomas que vamos a dar no sean producidos por algo orgánico. Entonces, para ello es recomendable ir al médico, ir al doctor. Si de repente una persona tiene constantes mareos, irse al doctor. Y si el doctor descarta que no está nada producido por algo orgánico, algo físico, entonces lo más probable es que sea producto de una ansiedad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas físicos más comunes durante una crisis de ansiedad y a qué se deben? En primer lugar, el mareo. Esto aumenta la tensión en cervicales y por consiguiente disminuye el aporte de la sangre a la cabeza y se produce lo que es una especie de aturdimiento o un atolondramiento. Da vueltas la cabeza por dentro más que en el medio ambiente y se produce lo que es un balanceo y donde la persona muchas veces tiende a caer. El mareo entonces es un síntoma físico. Otro síntoma físico tenemos lo que es la falta de aire. Esto es como resultado de la hiperventilación. Entonces aquí se produce un desequilibrio de CO2, oxígeno en sangre, que produce sensación de ahogo. La sensación o la falta de aire es uno de los síntomas más comunes en la ansiedad. A veces hay personas que dicen, me falta el aire, cuando de repente lo designan para que represente al grupo de personas y hable frente a 100 personas.
O cuando de repente le dice el profesor, ¿sabe qué? Usted ha sido elegida para exponer. Y de tal manera que va a haber una sensación como de que me falta el aire, no puedo respirar. Es más, para las personas que tienen problemas de respiración, problemas de respiratorio como el asma, va a ser posiblemente que aumente ese problema cuando está en un estado de ansiedad. Otro punto también, otro síntoma físico, que es la pérdida de sensibilidad y palidez. Ante la situación de peligro, nuestro cuerpo envía más sangre a las zonas donde podrían hacer falta, dejando otras partes del cuerpo con menos riesgo. Entonces, por eso analizamos ahí lo que es estos síntomas físicos, pero también hay otros síntomas físicos más. Tenemos la taquicardia. La taquicardia. En situación de peligro, se dice que el corazón trabaja más duro. ¿Con qué fin? Con el fin de enviar más sangre a las partes que sean necesarias. ¿Para qué? Ya sea para el ataque o ya sea para la huida, haciendo nuestro cuerpo más eficaz. Entonces, por ese motivo es que se produce la taquicardia, ya que en situaciones de peligro nuestro corazón trabaja más rápido, ya sea para huir o ya sea para el ataque. Otro punto también, otro síntoma físico es la opresión en el pecho. Muchas veces cuando estamos en ansiedad, nos duele el pecho, sentimos una opresión en el pecho, y si eso no es producto de algo orgánico, algo físico, fuimos al doctor, el doctor nos dijo absolutamente no tiene nada, entonces más probable es que usted esté en un estado ansioso. La opresión al pecho es cuando la hiperventilación provoca tensión en los músculos intercostales y también se produce un dolor reflejo de las posibles contracturas provocadas en cervicales o dorsales por la tensión, y de tal manera que va a haber esos dolorcitos en el pecho. Otro síntoma muy común también es el temblor, exceso de tensión en nuestros músculos. Y muchas veces hay personas ansiosas que cuando le dicen, ¿sabe qué? ¿Vas a hacer eso? Empiezan a temblar. Tanto las extremidades físicas, como los pies, nuestras piernas, luego también nuestras manos, y vamos a estar un tanto temblorosos. ¿Eso es producto de qué? Producto de la ansiedad. Otro punto muy importante que también encontramos ahí son las náuseas. Las náuseas también son otro punto que es un síntoma muy común en personas que están pasando ansiedad. Ese es el efecto natural de la ansiedad en el sistema digestivo. Hay niños, sobre todo, ¿no? En el ámbito escolar, que dicen, papá, he amanecido un poco mal, estoy con náusea, no quiero ir al colegio. Y los padres lo que piensan es que eso es producto de algo orgánico. Entonces le dicen, hijo, está bien, entonces no te vayas al colegio. Pero no descartan si se trata de un problema emocional o si están realmente ansiosos. No descartan ello, ¿no? Y ese decirle al niño, no vas a ir hoy día al colegio, no solamente puede ser por un día, por 2 días, por 3 días, sino que puede ser por una semana. Importante sería, padres, que ustedes averigüen qué está pasando en el ambiente escolar, por la cual el niño utiliza como ese mecanismo de defensa la náusea para no ir a clase. Es muy importante averiguar todo ello. Entonces también es muy importante ver cómo la ansiedad conduce a comportamientos conflictivos. Es muy importante analizar ello. Los adolescentes que parecen más desafiantes tienen con frecuencia más ansiedad. Eso está comprobado. Siempre va a existir algo que activa la ansiedad en el ser humano. Por ejemplo, cuando un adolescente, alguien le dice algo y ese algo le hace sentirse avergonzado, entonces ese adolescente
va a reaccionar ya sea atacando o de manera contraria. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo hace que no disponga de las habilidades necesarias para enfrentarse a ello y de tal manera que termina perdiendo el control. Y el instinto de lucha y huida son los mecanismos que van a utilizar. Entonces, estamos analizando ahí lo que es síntomas comunes de la ansiedad. Vamos a ver entonces, porque esta es la primera parte de esta charla, qué es la ansiedad. Y la ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria frente a estímulos. Estos estímulos pueden ser internos y pueden ser externos. También estos peligros que muchas veces la persona percibe pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Y hemos visto que los síntomas que presenta la persona producto de la ansiedad pueden ser físicos, también pueden ser emocionales, psicológicos o también cognitivos. Y dentro de los síntomas físicos hemos visto el mareo, la falta de aire, la pérdida de sensibilidad y la palidez, taquicardia, opresión en el pecho, temblor y náusea. También hemos visto cómo la ansiedad conduce a comportamientos conflictivos porque hay algo que activa la ansiedad en la persona. Entonces, seamos sabios, padres, sean sabios y traten de ver por qué el adolescente está ansioso. ¿Qué activó esa ansiedad? En la continuación de esta charla vamos a ver estrategias para trabajar la ansiedad. Muchas gracias.